Fernanda Gil Lozano, usted es historiadora, Sí, catedrática de la universidad. Mira, estuve por empezar con el himno San Martino, lo iba a sugerir, pero... Perfecto, ahí está. Suenen claras trompetas de gloria y levanten un himno triunfal, que la luz de la historia giganta. Ahí está, la luz de la historia gigante. A ver, Fernanda. Bueno, que como lo dice, ¿no?, el himno, mínimamente San Martín nació en 1778. Ya desde su origen es una figura polémica. ¿En qué sentido? Bueno, hay quien dice que no es hijo de los San Martín, hay quien dice que él es el producto de un gran enamoramiento que tuvo el primer alvear que estuvo en la Argentina con Rosa Guarú, que era una mujer originaria que estaba al servicio de los alvear. Y que los San Martín lo que hicieron fue adoptarlo. Pero para hablar de toda esta primera etapa va a estar el doctor Chumbita con nosotros. Sí, ya lo estamos contactando. Y más allá de esto, que es como meternos un poco en... Yo a veces cuando todos me dicen, ¿haces historia de las mujeres? Y yo digo, por ahora lo que a mí me pone más contento es poner mujeres en la historia. Porque siempre parece que la historia la hicieron los varones. Y la verdad que las mujeres tuvimos mucho que ver siempre. Y cuando uno tiene que hablar de San Martín, más allá de esta cuestión del origen, que quiero que los especialistas se puedan expresar y mucho mejor que yo, vos fíjate que San Martín fue una persona que se caracterizó por hacer lo que se llama la guerra del Zapa. Que era una guerra que lo que hacía era mandar espías que le iban diciendo, antes de que él llegara con su ejército o que pudiera confrontarlos, ¿no es cierto?, en una batalla, que le decían cuántos tenían, cuántos cañones había, cuántos caballos, cómo era la rutina de todo un ejército de esas magnitudes en los campos abiertos. Las que hacían este trabajo eran las mujeres. Mira. Estas guerras de Zapa, es más, había una que es muy conocido, es un personaje que ella, como no sabía contar, ¿qué hacía? Cuando pasaban vista a la tropa que tomaban lista, entonces ella sabía, cuando contestaba ponía uno, digamos, tenía dos bolsillos, uno para los presentes y otro para los ausentes. Entonces, de acuerdo a si contestaban o no, ella iba poniendo un granito en un bolsillo o en otro. Entonces San Martín sabía cuáles eran los presentes y cuántos los ausentes. Por ejemplo. Qué increíble. Y algunas que incluso han dejado su vida, porque como él mandaba algunos mensajes adentro de naranjas, por ejemplo, o de alguna otra fruto o tubérculo, hubo una que fue encontrada precisamente llevando información en este dime y direte que tenían los ejércitos, y fue pasada por las armas. O sea que esto jamás se dice en los libros, parece que eran los soldados que se disfrazaban, eran las mujeres las que vendían las cosas, las que hacían esta inteligencia. Lo mismo cuando San Martín, todas las mujeres que tuvo muchas, incluso su mismo casamiento con Remedios, ¿no es cierto?, de Escalada, son todos casamientos que realmente le abrieron puertas en todo lo que fue su vida política. Los Escalada eran una familia, si podemos hablar de familia patricias en esos momentos en el Río de la Plata, pero digamos que uno de los primeros que habían llegado y que tenían reconocimiento en ese joven virreinato, sí, del Río de la Plata. Nosotros somos el último estertor de una potencia ya totalmente decadente como era España, y le abrió las puertas de toda la sociedad porteña. Que usted me preguntó, ¿y por qué necesitaba un militar que llegaba con el hijo de Alvear, que llegaba de Europa? ¿Y por qué necesitaba? Porque era mestizo. Claro, mira. Era mestizo. Y esto se sabe, incluso en una de las cartas, que tanta, qué sé yo, correspondencia tan interesante que tiene Alberdi con otros, y él en un momento dice, miren que había gente, van a poner padre de la patria a un mestizo, diciéndose, a ver, por toda la cuestión cromática, claro, que afecta a nuestro territorio todavía hoy. Más adelante, después en otro programa nosotros vamos a hablar de lo que está pasando con el pueblo mapuche en estos momentos, pero es la coyuntura. Entonces,
Por ejemplo, yo pensaba, ¿cómo podemos hablar y poner las mujeres? Una fue Remedios de Escalada, que claramente le abrió las puertas de la sociedad. Otra importante fue Campuzano en Lima, una gran cortesana limeña, amante de San Martín, que le abrió las puertas de la sociedad limeña. Por ejemplo, cosas para que se entiendan, cuando ellos llegan acá con los Alvear y ponen esta logia, la logia Lautaro ya vino con la indicación de marcar la independencia vía Chile, por eso el nombre Lautaro. Es decir, ya estaba la orden dada desde los grupos masónicos, los grupos liberales en esos momentos, de ir vía, no ir al Alto Perú, que estaba muy fortalecido por tropas realistas, sino hacer la incursión de la independencia comenzando por Chile y siguiendo por Perú. Estas son todas cuestión de toda esta historia que quizás es más oculta, que no se dice tan abiertamente, claro. Pero la logia Lautaro tuvo esa indicación, no es casual ese nombre. Cuando él abandona Chile y va hacia Perú, lo que también el problema es cómo te abren las puertas. Es decir, él trae de arrastre ese estigma de nacimiento, estigma para nuestra sociedad. Y más para la de ese momento. Para la de ese momento, y que entonces, bueno, ¿cómo se abren esas puertas? Y bueno, se las abrió una gran cortesana como Rosita Campuzano. Y ojo, y las malas lenguas le adjudican un montón de hijos a San Martín. Sí. Un montón. Que tiene acá como la 17. sociedad sanmartiniana, si me está escuchando, se va a poner furiosa. Pero que conste que fue un mujeriego, que tuvo un montón de hijos, y que en todos los otros países de Latinoamérica están todos muy contentos.